La pregunta dice lo siguiente, voy a escribir la pregunta, ¿ya? Estamos con ley de Coulomb, por si acaso. Luego voy a hacer campo eléctrico, ¿listo? Porque están relacionados, ¿ya? Por si acaso, cuando hablamos de ley de Coulomb, estamos hablando de dos características específicamente, ¿ya? De forma rapidita, antes que pasemos a resolver ejercicios. De forma rapidita. Hay dos características de la ley de Coulomb. La primera es la ley cualitativa, ¿ya? Ley cualitativa, de forma rapidita, forma de aprender. Ley cualitativa. Cualitativa, ¿ya? ¿Qué dice esta ley cualitativa? La ley cualitativa me dice que cuando hay dos cargas, ¿ya? Dos cargas, si son iguales, ¿qué quiere decir esto? Dos cargas positivas, son iguales, estas se repelen, ya sean positivas o negativas. ¿Listo? Dos cargas que son iguales se repelen. Esto tienen que saber de memoria, porque esto pues me va a ayudar a entender cuando ya entre a lo que es campo eléctrico, potencial eléctrico y otros más que se ven más adelante. Ley cualitativa. Dos cargas iguales se repelen. Dos cargas distintas, o sea, uno positivo y el otro negativo, se atraen. Esta es la ley de la atracción, ¿no ve? Dos cargas diferentes se atraen. Dos cargas iguales se repelen. ¿Listo? Estos se atraen. Esto es lo que hay que entender. ¿Listo? Esto me habla la ley cualitativa de Coulomb. ¿Listo? Ahí está. Eso es lo que tenemos que entender. Primero. Luego de eso tengo otra característica, que es la segunda ley, o perdón, es también la ley de Coulomb, pero la ley cualitativa, perdón, cuantitativa. ¿Ya? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Qué quiere decir esta cuantitativa? Pues aquí lo único que me dice, me da una pequeña formulita donde dice, la fuerza de atracción o de repulsión es inversamente proporcional, ¿ya? Es inversamente proporcional al producto de las cargas, ¿ya? Todo esto es directamente proporcional a la distancia al cuadrado que los separa. ¿Qué quiere decir todo lo que he dicho? Esto. Imagínense que yo tengo dos cargas, ¿ya? Dos cargas. Y por la ley cualitativa, estas dos se van a atraer, ¿no ve? Se van a atraer, ¿ya? ¿Cómo se atraen? Como se atraen, pues hay una fuerza de atracción, ¿ya? La llamaremos fuerza A, fuerza de atracción, porque son dos cargas diferentes, aplicando la ley cualitativa, ¿no ve? Ahora, como son dos cargas, pues hay una distancia que los va a separar, ¿ya? Eso nosotros llamamos R, ¿ya? Hay una distancia que los separa. Cada carga, obviamente, pues va a tener un valor. Este va a ser carga 1 y esto va a ser carga 2. ¿Listo? Carga 1 y carga 2. Fuerza de atracción, ¿por qué? Porque son dos cargas diferentes. Puede ser un protón, puede ser un electrón. Ahorita con un ejercicio vamos a ver cómo se trabaja esto. ¿Listo? Ahora, hay otro factor que influye a esto. Y eso es, pues, el medio donde se encuentran estos o estas cargas. Normalmente en los problemas de física está, pues, la constante K, ya que es una constante que vale 9 por 10 exponente a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta constante, ya, es para el vacío. ¿Listo? Para el vacío. No sé si me están viendo. Ya es para el vacío. Es una constante de Coulomb. Ya me sirve para trabajar en el vacío. Esto siempre va a estar dado. ¿Ya? Ahora, para esto, obviamente, pues hay una formulita también. En el caso de que no sepan el valor de dónde sale, viene de aquí, que es 1, 4 pi, constante de permitividad. Esta constante también tiene un valor. ¿Ya?
Esto es constante de permitividad, si no me equivoco, es 8,85 por 10 a la menos, a ver, espera un ratito, ese valor se me perdió. Aquí estamos, es por 10 a la menos 12, ¿ya? Esto es Coulomb cuadrado, Newton metro cuadrado. ¿Ya? Esta es la constante de permitividad. Ahora, este valor, por si acaso vuelvo a repetir, es cuando está en el vacío. ¿Ya? Cuando está en el vacío. El medio es un vacío. Muchas veces en los problemas ustedes van a ver, considere el medio como vacío. Ahora, si les da el medio como otro dato, puede ser aire, puede ser aceite, puede ser agua de mar, etcétera, etcétera. Para eso se trabaja con una constante dieléctrica y eso vamos a ver ahorita con la ley cuantitativa que les estaba diciendo, donde decía lo siguiente, ¿no ve? La fuerza de atracción o de repulsión va a ser igual a la constante de Coulomb, ¿ya? A la constante de Coulomb por el producto de las cargas, todo esto directamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado. Esta es la ley de Coulomb, ¿lo ven? Esa es la ley de Coulomb. Pero hemos dicho hace rato que este valor de K es para el vacío. ¿Listo? Es para el vacío. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya me da para otro medio que no es el vacío? Pasa lo siguiente, la misma fórmula, pero lo vamos a llamar prima, ¿ya? Aquí la constante se mantiene, pero aparece uno más, que es la constante dieléctrica, ¿ya? La constante dieléctrica. Esto es lo mismo, todo lo mismo, solamente aparece esa pequeña constante. Y esa constante dieléctrica pues va a ser que dependa del medio. Ya les había dicho que esto es para el vacío y esto es dependiendo del medio. Ahora, ¿esto de dónde se saca esta constante dieléctrica? Pues se saca pues de tablas. Hay tablas donde me dicen las constantes para cada tipo de medio. Ya les he dicho, puede ser agua, aceite, puede ser madera y otros materiales más que hay, aire, no sé. Hay datos para eso, ¿ya? No hay ningún problema. Si en una pregunta a ustedes les da que el medio no es el vacío y es otro, aplicamos esta forma. Pero si no nos dice nada y si nos especifica mejor si es en el vacío, aplicamos esto. ¿Listo? Ahí está. Entonces comenzamos con esas dos formulitas. Ya les he dicho ley cualitativa y ley cuantitativa. A ver, seguiremos. Seguiremos. ¿Cómo que dice? O sea, a mí, pero no le entiendo nada. Dice, ¿por qué será, no? Ya. Entonces, estas son las leyes de Coulomb, ¿ya? Cualquiera de esas dos me van a servir para hacer cualquier ejercicio, pero es obviamente dependiendo de del medio que me dé la pregunta, ¿listo? Ahora sí, haremos un ejercicio. Ahora sí. Aquí tengo uno bonito. Dice, a ver, en un átomo de hidrógeno, este es un clásico, en un átomo de hidrógeno, se tiene un protón y un electrón. Se tiene un protón y un electrón. ¿Ya? Se tiene un protón y un electrón, dice. Que se encuentran separados. Que se encuentran separados. ¿Ya? En aproximadamente una distancia aproximadamente
aproximadamente una distancia de 5,3 por 10 a la menos 11 metros. Punto seguido, calcule la magnitud de la fuerza eléctrica. Calcule la magnitud de la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Ahí está. Listo. Ahora sí. Si se fijan, la pregunta me está hablando de un átomo de hidrógeno. De un átomo de hidrógeno. ¿Cómo es un átomo de hidrógeno? ¿Cómo será un átomo de hidrógeno? Es uno de los átomos más simples que hay, ¿no ve? De la tabla periódica o de los elementos químicos. Sí, ¿no? Ah, no tengo algo redondito, ya no importa. Ya, a mano alzada. A ver, entenderemos la pregunta. Me dice, en un átomo de hidrógeno se tiene un protón y un electrón. Dice que se encuentran separados aproximadamente a una distancia de 5,3 por 10 a la menos 11 metros. Calcule la magnitud de la fuerza. Entonces, voy a hacer mi gráfica de forma rapidita. Me está hablando de un átomo de hidrógeno. Nosotros sabemos que, ya, más o menos, ya. No soy muy capo para dibujar, así que me van a disculpar. Me está hablando que este átomo tiene, dice, un electrón y un protón. ¿Ya? Este es mi átomo de hidrógeno. ¿Listo? Tiene, dice, un protón y un electrón. ¿Qué más me dice? Se encuentran separados aproximadamente, dice 5,3. Ah, ya, hay una distancia de separación entre esto y esto, ¿no ve? Y esto nosotros llamamos R, distancia de separación. ¿Qué datos más me da? Solo me da la distancia, voy a anotar los datos. Datos, ¿qué datos tengo? A ver, un átomo, ya está, aquí está el átomo, el electrón, aquí está mi protón. ¿Qué más necesito saber? La distancia, ya, la distancia, ¿cuánto vale R? 5,3 por 10 a la menos 11 metros. Listo. Ahí está, la distancia. ¿Qué datos más puedo rescatar de aquí? No me da otros datos más. ¿De dónde me invento los datos? ¿Qué tengo que saber yo para poder resolver este ejercicio? ¿Mm? ¿Qué puedo saber? A ver, algún capo que esté por ahí. ¿Cómo es, muchachos? A ver, digan algo. ¿Qué datos más rescato de ahí? ¿Qué datos más creen que necesito ahí? Digan algo, hablen por mensaje. A ver, escriban. ¿Qué datos más puedo hacer? El valor del electrón. Eso, muy bien. Es Yoria. Digamos que es Yoria. El valor del electrón. ¿Y cuánto es el valor del electrón? ¿De dónde saco ese valor del electrón? ¿De dónde me invento? Es un valor pues ya determinado, ¿no ve? Claro. Eso está pues en los textos. Esos son valores que nosotros tenemos que conocer, ¿no ve? Es una partícula, ¿ya? Entonces me dicen que te puedo encontrar el valor del electrón. ¿Cuánto es la carga del valor del electrón? La carga del valor del electrón es negativa, ¿no ve? Porque los electrones son negativos. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no ve? Ese es el valor del electrón. ¿Qué más? ¿Qué más tengo aquí? El protón. ¿De dónde saco el valor del protón? El valor del protón, ¿ya? Es lo mismo que del electrón, solamente que es una carga positiva. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Es lo mismo.
¿Listo? Es lo mismo. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué datos más puedo rescatar de ahí? De acuerdo a la ley de Coulomb, yo conozco pues el valor de la constante de Coulomb. ¿Cuál es? Hemos hablado hace rato, ¿no ve? El valor de la constante es pues 9 por 10 exponente a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb. Claro. Ahora sí ya tengo datos. ¿Cuál era mi incógnita? Calcule la magnitud de la fuerza. Listo. ¿Qué fuerza va a ser, pero? ¿Qué tipo de fuerza va a ser? Según la ley cualitativa de Coulomb, cuando son diferentes se atraen. Eso quiere decir que estas dos cargas, pues hay una fuerza de atracción. ¿Listo? Por lo tanto, esto va a ser fuerza de atracción. Listo. Puedo trabajar y recién reemplazar en mi fórmula o la ley de Coulomb. ¿Qué decía la ley de Coulomb? Decía lo siguiente, ¿no ve? La fuerza de atracción o de repulsión es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas. ¿Ya? Ya, fíjense aquí, antes de hacer esto. La carga del electrón y la carga del protón son iguales. Y al ser iguales, pues directamente puedo escribir esto. ¿Sí o no? ¿Se puede hacer eso? Claro, porque son iguales. Todo esto dividido entre la distancia cuadrada. Esta es la ley de Coulomb. Pero yo lo estoy modificando porque los valores son los mismos. Ahora me dirán, pero ¿por qué tiene pues este su signo positivo? Pero este tiene su signo negativo y este positivo. ¿Afecta esto en la resolución del ejercicio? No. Lo único que me está diciendo es que esta carga va a ser positiva y va a ser negativa. Eso se aplica cuando estamos haciendo la ley cualitativa. Me está diciendo que va a haber una fuerza de atracción. ¿Listo? Entonces en la fórmula no va a implicar en nada, ¿ya? Entonces decimos, fuerza de atracción va a ser igual, reemplazando valores, yo voy a tener esto. La constante K ya sabemos que es 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Todo esto por la carga al cuadrado, que ya hemos dicho que los signos no van a afectar, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, todo esto elevado al cuadrado. Y dividido entre la distancia al cuadrado, ¿cuánto es la distancia? Aquí está, ¿no? 5,3 por 10 a la menos 11 metros. ¿Listo? A todo esto por si acaso está al cuadrado, ¿no ve? Al cuadrado, al cuadrado. Todo esto está al cuadrado. ¿Listo? Saquen sus calculadoras. ¿Cuánto sale ese resultado? Mucho cuidado con las calculadoras. La anterior también estaba mencionando lo mismo, ¿ya? Y hay muchos problemas con las calculadoras, las que son científicas, pero son chinitas, como estas, ¿ya? Tienen muchos errores. Pueden trabajar con paréntesis, pueden trabajar con... primero trabajar lo de arriba, luego pueden trabajar lo de abajo. No sé si se va a ver. A ver, vamos a practicar. 9 exponente a la 9. Para los que no saben manejar todavía la calculadora. Por, dice, paréntesis, 1 exponente, perdón, 1,6 exponente a la menos. Utilizo este menos que está aquí, por si acaso, que está con paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando trabajo exponentes y cuando trabajo... utilizo eso ya, negativo, para no confundirlo con los otros de aquí, con este. ¿Se puede hacer con esto? Sí, pero mejor si se trabaja con esto. A la menos 19, ¿no ve? Paréntesis, todo esto está al cuadrado. Ya pueden trabajar primero todo lo de arriba. Apretan igual, ya tienen el resultado. Todo esto dividido, paréntesis, entre la distancia que está al cuadrado, que es 5,3 exponente a la menos 11. Ahí está. Todo esto al cuadrado también. Y aprieto igual. Kaplan, listo. ¿Cuánto sale? 8,2, redondeando, ¿no? 0 no va a redondear al 2, así que se queda con 8,2. Entonces mi fuerza de atracción había sido 8,2. ¿Qué?
Las unidades tienen que simplificarse, ¿no ve? Tiene que dar en Newton. Aquí, metro cuadrado, con metro cuadrado se van, coulomb cuadrado, con este coulomb cuadrado se eliminan y solo me queda en newtons. Y con esto mi ejercicio está resuelto. Así de facilito. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Es fácil o es difícil? Es facilito, ¿no? Es simplemente análisis. Si se han dado cuenta, los datos que hemos sacado, pues lo hemos sacado del gráfico o de la pregunta, porque me estaba hablando de un protón, de un electrón, y cuando nos habla de eso, obviamente esos valores ya los tenemos. Ya, ahora, por ejemplo, cuando nos habla de otro tipo de partículas, puede ser, por ejemplo, partículas alfa, beta, gamma, hay otros valores, por si acaso, ¿ya? Partículas, son partículas, ¿ya? Hay valores, esos tranquilamente se puede encontrar en internet, en cualquier tablita. ¿Listo? Ahí está, sáquenle capturita si les sirve o no les sirve. De todas formas, todos los directos que estoy haciendo lo voy a dejar yo o lo voy a subir a mi canal de YouTube, ¿ya? Lo voy a subir a mi canal de YouTube. Ahí está, muchachos. ¿Qué tal?